Bien, acabamos de leer el capítulo 24 del Éxodo, libro de Éxodo. Continuamos con este maravilloso libro. Ya aproximadamente hemos abarcado la mitad de esta narrativa acerca de la experiencia del pueblo de Israel, que Dios lo sacó de su cautividad. Antes de comenzar con el tema mismo, quisiera señalar dos cosas. Bueno, recordar de tener un sentido de reverencia cuando estamos reunidos como pueblo del Señor, evitar ruidos innecesarios, sobre todo el celular, ocuparlo si es muy urgente, si es necesario, pero tengamos la precaución de colocarlo en silencio. Si alguien no lo sabe, bueno, hay hermanos que lo pueden ayudar. Y lo otro, bueno, mi pastor me pidió, el domingo pasado incurrió en un error al señalar en el capítulo 23, versículo 10, en vez de señalar que eran 6 años, dijo 6 días. ¿Ya? Así que eso es importante que lo tomemos en consideración, porque la predicación queda grabada, así que muchos pueden ir a esa predicación y confundirse en algún sentido. Así que yo lo invito a que si uno tiene un error que es muy evidente, que levante la mano, nos llame la atención y nos corrija. No hay ningún problema en eso. Uno a veces no lo quiere hacer por un sentido de respeto, de no importunar, pero creo que es mejor corregir inmediatamente el error, porque lo que le acabo de decir, la predicación queda grabada, ¿ya? A mí me pasa mucho con las cartas paulinas, me acostumbro tanto a nombrar a Pablo, que cuando leo una carta distinta en el Nuevo Testamento, en vez de decir, por ejemplo, Pedro, Judas, Juan, continúo diciendo Pablo por la costumbre. Entonces, y nadie me corrige, pero es simplemente mis hijos después en mi casa me dicen, papá, y te volviste a equivocar, dijiste mal la palabra. Bueno, ellos son los que me están filtrando siempre y corrigiendo. No me felicitan, pero sí me corrigen muy seguido. Bien, recuerden que el tema de la predicación anterior, el título era Cree, guarda y dedica tiempo a Dios y su palabra. Y nuestro pastor nos fue introduciendo en esa narrativa en 3 temas particulares, que eran las acciones judiciales y morales que ordenaban la vida civil del pueblo. También se nos enseñó que había un tiempo en particular para adorar a Dios. El concepto de adoración es que toda nuestra vida es una vida de adoración. Todas nuestras actividades tienen por objetivo exaltar, glorificar a Dios, en el sentido de que Dios busca santidad, justicia y excelencia en todo lo que Él hace. Y nosotros debiéramos ser un reflejo de eso en todas nuestras actividades. No lo hacemos de manera perfecta, pero debiéramos aspirar a eso. Pero hay un tiempo en particular en el cual nos reunimos como pueblo de Dios, como congregación, y por lo tanto ese tiempo también tiene que tener ese sentido de que venimos como pueblo a adorar a Dios en comunión. Bueno, y en último lugar se nos hablaba acerca de la retribución especial de Dios para los que guardan su palabra.
Dios de manera especial, podríamos decir, premia aquel hombre, aquella mujer que entienden el propósito de Dios al entregarnos instrucciones, mandamientos, ordenanzas, por el cual Dios quiere bendecir, retribuir a su pueblo. El cuidado y la protección de Dios para su iglesia está garantizado sobre la base de sus promesas. Bueno, seguimos en ese sentido en donde Dios está revelando su ley, sus mandamientos, sus ordenanzas. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que Dios está actuando con el pueblo de Israel en medio de una cultura, de una cosmovisión, de una forma de entender el mundo y la vida. El pueblo de Israel no es tan distinto a los demás pueblos de la época, de la vida oriental. Por ejemplo, Dios está revelando y formando el pueblo de Israel en términos de lo que ellos conocen y entienden lo que es una nación. Están rodeados por pueblos que tienen reyes, que estos reyes hacen vasallos a otros pueblos, los hacen tributarios. Y en ese sentido, Dios de alguna manera también se está relacionando en términos de ser el rey de la nación de Israel. Lo ha rescatado, lo ha conquistado para de alguna manera, entre comillas, hacerlo tributario. Pero no solamente tributario en términos de impuestos, sino en términos de servicio. Pero la relación es mucho más profunda que hacerlos simplemente vasallos, tributarios. Dios busca una relación mucho más cercana. Y eso es lo que vamos a ver de alguna manera hoy en este relato, que es donde Dios va a sellar el pacto con su pueblo. Es una relación de pacto, una relación de pacto amistosa, salvífica, redentora. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. La iglesia no es distinta en términos de lo que Dios busca con su pueblo, con su iglesia. Él ha hecho pacto con nosotros, nos enseña sus mandamientos. De hecho, Jesús dice, el que me ama, como consecuencia, guarda mis mandamientos. Entonces, ahora, una cosa distinta es que podamos hacerlo a la perfección. Para eso Dios ha provisto primariamente un sistema de sacrificios, el cual restaura esa relación. Y es una figura y un tipo de lo que Cristo hizo con nosotros. Así que el pueblo, cuando Dios le está revelando y entregando sus mandamientos, está asimilando esa realidad porque entiende lo que los demás pueblos han hecho. Segundo, Dios está tomando un pueblo y una nación para, de manera física, situarlo en un espacio-tiempo y ahí hacer realidad que Él es su pueblo y quiere mantener una relación. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de la época, las culturas de aquella época histórica tenían la visión de que los dioses gobernaban un territorio en particular. El dios de los egipcios, el dios de los moabitas. No es que estos dioses gobernaran sobre otro territorio, gobernaban sobre un espacio físico particular y sobre un pueblo. De ahí que Dios, el gran yo soy, se introduce en un pueblo
¿cierto? Y se da a conocer como el Dios único, poderoso y grande sobre todos los dioses. No es que los demás pueblos descarten de que sus dioses no existen. En su mentalidad lo que están diciendo, este Dios es más poderoso que nuestros dioses. Y de ahí que corre la noticia sobre los demás pueblos y entra el temor. No entra alegría, entra el temor porque el Dios de los israelitas ha destruido a los dioses de los egipcios y viene avanzando para conquistar otros pueblos. Así que Dios en esos términos también se está revelando a su pueblo. Y va a sellar esta constitución, va a sellar este pacto. Así que lo que vamos a ver hoy en día va a ser la ratificación del pacto mediante sangre. Y en segundo lugar, que los ancianos representando todo el pueblo van a tener una comida y una bebida que va a demostrar esa aceptación de comunión con Dios mediante el sello de ese pacto. Ahora, imagínese usted que usted tenga la oportunidad de llegar a tomar acuerdo por un contrato muy importante para su vida. No solamente me refiero a un acuerdo sobre negocios, sino un pacto que va a definir también una relación profunda y duradera en el tiempo. ¿Qué elemento usted tomaría para que ese pacto perdurara en el tiempo de manera amistosa? Primero, el compromiso mutuo de cumplir las estipulaciones de dicho acuerdo, de dicho pacto, ¿cierto? Términos claros. Y en general algo que todos hacemos de manera muy habitual, que es sellar un acuerdo mediante una comida. ¿Ya? Invitar a otro. Esto se da mucho en los trabajos, en los negocios, que una vez que se ha cerrado el contrato, se invita a una comida para entender que esto tiene términos de confianza mutua y amistosa y se espera que esto tenga un buen término durante el tiempo. Así que en Éxodo 24 encontramos estos elementos, un tipo de pacto, ¿ya? Un encuentro sustancial entre Dios y Israel y una comida que lo que busca es mantener esta comunión y esta relación en el tiempo. Moisés y el pueblo se encuentran en el monte Sinaí, no se han retirado de ese lugar. Dios le dijo a Moisés que volviera a subir a las faldas del monte, ahora con Aarón y sus 2 hijos. Y esto lo hace el Señor y lo hace Moisés para dar a entender que el sacerdocio de Aarón es la continuidad del sacerdocio aarónico es mediante la continuidad de su linaje, de sus hijos. ¿Ya? Además se lo acompañan 70 ancianos. Ahora, el detalle que encontramos es que ellos llegan a una cierta distancia y el Señor les dice que se queden en ese lugar, que no se acerquen más. Tenían que mantenerse a una distancia prudente, doblarse, inclinarse en una muestra de sumisión a Dios como su Rey, como su Señor. Lo que pretendía visualmente enseñarle al pueblo y a los ancianos es que este distanciamiento lo que refleja es la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Hay algo que nos separa de Dios. Él es santo, Él es puro, Él es justo y nosotros no tanto. Por lo tanto, eso nos
separa. Pero esto es lo glorioso del nuevo pacto. Esto es lo glorioso de Jesucristo. Ese concepto de separación que se le fue inculcando, se le fue mostrando al pueblo de Israel, en nuestra cultura eso no aparece. No está. No lo entendemos, no lo comprendemos. Miramos a Dios como nuestro amigo. Y aunque Dios se muestra muchas veces como un amigo para el hombre, pero hemos perdido totalmente ese sentido de reverencia, de santidad que nos separa de Dios. Dios les dice, inclínense, acérquense, pero guarden la distancia. ¿Qué es lo que dice Hebreos 10, 19? Así que, y teniendo, recuerden, Hebreos, ¿a quién tiene como figura? ¿A quién está mirando? Al pueblo de Israel. Está mirando estos pasajes. Le está mostrando y le está enseñando a estos judíos que se han hecho discípulos de Cristo. Miren la historia nuestra, les dice. ¿Cómo era la relación con Dios en la antigüedad? Era distante, pero ahora Cristo quitó eso. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. La ley dice, no te acerques. No te acerques. La gracia dice, acércate confiadamente. Acerquémonos, Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hebreos 4, 16. Acerquémonos pues confiadamente. Mire, el confiadamente yo lo asociaba inicialmente con el tener la confianza de que Dios me va a escuchar. Pero también puede tener la acepción cuando lo conecto con esta realidad. Confiadamente en el sentido sin temor, sin miedo de que cuando me acerco a Dios voy a ser destruido por su santidad, por su justicia. No, Jesús nos dice ahora, acércate confiadamente al trono de ¿qué? De justicia, no, de gracia. ¿Para encontrar qué? Oportuno socorro por nuestras debilidades. Porque somos débiles, somos imperfectos. Y Dios en su gracia ha provisto que hoy día nos podamos acercar. Así que la gloria del antiguo pacto no tiene comparación con la gloria que hoy día nosotros hemos recibido. Esta gloria quizás no es visual. No vemos al monte humeando, no vemos los pies de Dios, pero estamos ahora cercanos en el mismo trono de Dios, el trono de su gracia. Sin temor a ser muertos. Una vez que ocurre eso, Moisés desciende al pueblo y les da nuevamente una cantidad de mandatos, de leyes. Y una vez que Moisés les da a conocer estos mandamientos, el pueblo asienta. Dice, accederemos en guardar la ley. Quizás sin tener en consideración ante quién están, en no reconocer que posiblemente serán incapaces en el futuro de poder cumplir y hacer la ley y de las consecuencias que tiene esto. Pero lo dicen, lo haremos, cumpliremos todo lo que Dios nos ha mandado. Una vez que el pueblo asienta en esta reunión donde se está efectuando ratificar este pacto, Moisés coloca 12 piedras como testimonio de que esas piedras representan a las 12 tribus de Israel y todo el pueblo está de acuerdo con ratificar y ponerse bajo el señorío
¿cierto?, de Dios. Entonces, una vez efectuado esto, dice Moisés que tomó corderos, becerros, los degolló, derramó la sangre y esparció la mitad sobre el altar en esas 12 columnas y el resto lo esparció sobre el pueblo, ratificando el pacto. Primero, Dios confirma su pacto y el pueblo también acepta las condiciones de ese pacto. Así que el pacto se hace en el contexto de ¿qué? Primero, cuando la palabra de Dios es oída, el pueblo escucha y responde de manera afirmativa. Así que de manera tipológica, de manera simbólica, nosotros también debemos acercarnos a Dios en base a sus palabras, en base a sus mandamientos, en base a sus términos. Nos acercamos a Él no con nuestras condiciones, sino sobre lo que Él nos ofrece. Dios se ha juramentado cumplir sus promesas hechas a Abraham. En la antigüedad, y era común en esta parte oriental, que cuando se llegaba a un acuerdo, a un pacto, se sacrificaban animales, se partían por la mitad y los que estaban afirmando, llegando a acuerdo, pasaban por en medio de esos animales, testificando que estaban de acuerdo con las partes. Cuando Dios hace pacto con Abraham, el único que pasa es Dios. Porque Él es el que ha hecho la promesa y el pacto con Abraham. Es un pacto incondicional que no se basa en lo que Abraham puede hacer, sino en lo que Dios ha prometido. Y ese pacto también es para nosotros. Hacernos parte de su pueblo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros hemos sido parte de esas promesas. No por lo que creamos, no por lo que hacemos, sino Dios mismo se ha juramentado bajo su palabra cumplir el pacto y la promesa de Dios a Él. Así que nuestra expresión de querer hacer su palabra, de cumplir, no se basa en nuestras capacidades, sino en la obra que Dios está haciendo en nosotros. El primero nos salvó. Y recuerden, en una de las exposiciones del pacto, lo primero que Dios expone es: escucha Israel, yo te salvé, yo te libré, yo te hice mi pueblo. Y una vez que te hice mi pueblo, te estoy dando mis mandamientos. Porque esta relación se basa en el carácter mío, en lo que yo represento. Y para que tú andes en mis caminos tienes que conocer lo que yo soy. Y lo deja escrito como testimonio. Así que la seguridad de salvación, la seguridad de ser hijos y su pueblo no descansa en lo que hacemos nosotros, sino descansa en lo que Dios ha hecho por nosotros. Segundo, el pacto se hizo en el contexto de un sacrificio. El sacrificio admite nuestro propio pecado, admite la incapacidad muchas veces para cumplir los términos de ese pacto, admite nuestro fracaso ante Dios y aborda esa necesidad mediante la muerte de un sustituto. Lo que está proyectando Dios en la mente del pueblo de Israel es que para acercarse a Él de manera digna, necesitan que alguien muera y derrame sangre. Y no son ellos los que van a morir, sino que es otro. Es un sustituto. Así como Cristo murió en lugar nuestro.
Después de esto, Moisés y los otros suben nuevamente al monte Sinaí, como fueron instruidos al principio de esta narrativa. Y dice que ahí vieron su gloria. El pacto ha sido ratificado mediante el asentimiento. Haremos todo lo que nos está diciendo Dios y lo ratificamos mediante este sacrificio. Una vez hecho eso, dice que suben al monte y ven la gloria de Dios. Dice que ven los pies de Dios. Y ya hemos visto que esto es una teofanía, o sea, una forma que Dios tiene para revelarse al hombre sin que el hombre muera. Porque la misma Escritura dice, nadie ha visto a Dios, jamás. Y si alguien ve a Dios, muere irremisiblemente. ¿Cómo no es que murieron? Es porque lo que están viendo es una representación de lo que Dios es, de la gloria de Dios. Y lo que alcanzan a percibir dicen que es un piso, un embaldosado de zafiro, de piedra lapislázuli, podríamos decir hoy en día. Un azul dice que es semejante ¿cierto?, al cielo tranquilo y calmado y sereno. En la antigüedad, no solo los judíos tenían una idea de que el mundo era una especie de bóveda y que lo que encapsulaba a la tierra era una especie de cristal. Y eso es lo que más o menos ellos están percibiendo de acuerdo a sus concepciones. Están viendo esta bóveda, este cielo, este piso de la gloria de Dios que está por sobre esta bóveda. Están viendo la gloria misma de Dios. Y el autor recalca, dice, no fueron destruidos. No fueron destruidos. Y eso a nosotros debiéramos llamarnos también la atención. Nosotros hoy día nos acercamos a Dios y no somos destruidos. A cada momento nos acercamos a Dios. De hecho, la humanidad no debiera existir. Debiera haber acabado en el momento que Adán y Eva pecaron. Ellos tenían un solo mandamiento. Y era un mandamiento absoluto. Si ellos no obedecían al único mandamiento que tenían, morían. Pero no murieron. Así que desde ese lugar histórico, toda la vida que ha continuado sobre la historia de este mundo es un acto de gracia y de redención sobre el hombre. La vida continúa porque Dios es misericordioso. Recuerden que Dios los cubrió con pieles de animales. La pregunta es, ¿de dónde sacó esas pieles? Tuvo que haber un sacrificio para cubrirlos. Ellos se sintieron desnudos, se dieron cuenta que estaban desnudos y Dios los cubrió. Y el pasaje acá nos dice que se acercaron a Dios y no fueron destruidos, sino que vieron a Dios y dice, y comieron y bebieron en las faldas del cerro. Es como, no sé si a usted lo enseña como extraño, están viendo la gloria de Dios, están viendo una nube densa, muchas veces fuego, muchas veces el monte tiembla y ellos se ponen a comer y beber. Bueno, han entendido que Dios no los quiere y los trajo a ese lugar para destruirlos. Lo que están quizás entendiendo de que cada ley, cada mandamiento no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para tener comunión con Dios. Muchas veces a mí me pasa, y yo me equivoco en esto también, me pongo el cinturón para que no me parteen, para que no me infraccionen. Y cuando escucho a otras personas también a mi lado, me voy a poner el cinturón para que no me infraccionen. ¿Ese es el sentido de la ley? ¿Cuál es?
cuidar nuestras vidas, proteger nuestras vidas. Bueno, ¿cuál es el sentido de la ley dada por Dios a Israel? Es que mediante la ley y mediante el pacto ellos se relacionen con Dios, conozcan a Dios. ¿Quién es este Dios? Sepan cuál es su carácter, su naturaleza. Y que ellos aprendan a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. En un contexto de confianza mutua. Así que se ponen a comer y a beber. Hemos llegado a buenos términos. Y queremos que esta relación se prolongue en el tiempo. Fue un momento no de miedo, no de temor, sino que de profunda paz. Cuando uno vive la vida cristiana y a medida que va desarrollando su relación íntima con Dios, lo que debemos llegar a vivir en nuestras vidas es una total confianza y descanso en la persona de Dios. Debemos vivir en paz. La religión muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo que provoca es carga, intranquilidad. ¿Cuándo agrado a Dios? ¿Cuándo agrado a Dios? ¿Cuándo tengo certeza y seguridad de que Dios me va a dar la salvación? Esa es la gran pregunta de muchas religiones. Dentro de la misma rama del cristianismo, usted pregúntele, ¿tienes seguridad de tu salvación? ¿Tienes paz con Dios? No tienen absolutamente certeza ni seguridad. ¿Por qué? Porque la religión lo que les pide es que primero tienes que hacer esto y esto. Y una vez que hagas todo esto, quizás Dios te tenga en consideración. Es por eso que existe el purgatorio. Porque en la vida no fuimos capaces de agradar a Dios, así que existe un lugar intermedio donde nos prepara. La pregunta que debiéramos hacernos, ¿cuándo salimos del purgatorio? Pregúnteles. No lo saben. ¿Dios nos llamó a eso? Nos llamó a tener certeza. Su palabra está escrita, por eso que su palabra está escrita. Para tener certeza de lo que Dios es y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y lo que yo tengo certeza es que Dios pagó por todos mis pecados. Y Él me dio paz, certeza y seguridad. Es verdad, el día de mañana quizás me voy a equivocar, pero sé que Dios me amó desde el inicio de este mundo, desde la eternidad me amó, me escogió para salvación. No me escogió para amargarme la vida con sus mandamientos, sino para entender su santidad, su plenitud, su justicia. Así que lo que nos queda de aquí en adelante es conocer a Dios. Dios quería tener comunión, relación con su pueblo. Dios le había demostrado cuánto lo amaba, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores. Los podría haber dejado varias veces muertos en el desierto, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Así que no fueron destruidos, sino que comieron y bebieron. Nuevamente parece que, aunque no se nos detalla, pero son varias subidas y bajadas. Y en esta última subida asciende, mandado por Dios, Moisés al monte Sinaí. Ha dejado los ancianos atrás y sube solamente con Josué. Aquí es donde aparece Josué, al lado de Moisés, como su ayudante. Y lo interesante es que justamente aparece Josué porque Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Así que el que los va a llevar definitivamente a esa tierra para poseerla es Josué. Así que aparece como para que el pueblo, ¿cierto?, vea en él una autoridad también, la cual Dios va a usarlos
para bendecirlos. Durante 6 días Moisés esperó en el lado del monte mientras la nube de gloria cubría la cima. Y invita Dios a subir definitivamente a Moisés en medio de la nube. Lo cubre completamente. Y en ese lugar se quedó 40 días y 40 noches. Este es también un hecho que a través de la Escritura se repite constantemente, así que nos debiera llamar la atención. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra en tiempos de Noé. 40 días y 40 noches estuvo Moisés con Dios a solas. 40 días y 40 noches estuvo Jesús en el desierto. ¿Se dan cuenta la tipología? Moisés solo con Dios, 40 días ayunando. Jesús solo en el desierto. Es el nuevo Moisés. Es el nuevo libertador. El definitivo, no uno más. Así que 40 es el número de la prueba. Pero la prueba aquí era más bien para el pueblo, más que para Moisés. Porque más adelante vamos a ver qué ocurrió con el pueblo durante estos 40 días. ¿Se preocupó de su ley? ¿De aprenderla? ¿En qué cayeron? Es lo que caemos muchas veces nosotros. En la idolatría. No pasaron ni 40 días y ya estaban adorando otro Dios. Así que fallaron en aquella prueba. Así que lo que en estos 40 días ocurrió fueron 2 cosas. Dios les está entregando a Moisés más leyes, más mandamientos en relación con la construcción del tabernáculo, porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo. No es un Dios distante, Dios quiere habitar con su pueblo en medio de su pueblo. Quiere tener comunión, comunidad, hacer comunidad, tener una relación íntima con ellos. Pero el pueblo, mientras tanto, está pecando. Así que lo que revela la ley es lo que estaba en el corazón del pueblo, ¿cierto? Y lo único que mostró es que ellos eran un pueblo todavía idólatra. Así que el propósito central de estos capítulos que nosotros hemos leído, más allá de los mandamientos particulares de harás esto y no harás esto otro, es que Dios quiere entrar en un pacto y comunión con Dios. Y esto se simboliza en la expresión y comieron y bebieron en su presencia. Compartir una comida implica confianza. Lo más típico para nosotros hoy en día en nuestra cultura, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en nuestros países, es el asado. Nos reunimos en torno a la parrilla. ¿Y la parrilla es el pretexto para qué? Para conversar. ¿Con quién? Con gente que amamos, que tenemos confianza. Así que compartir justamente una comida implica confianza y cercanía. Uno come y bebe con quienes tienen una relación armoniosa, no come y bebe con sus enemigos, bebe con sus amigos o con aquellas personas con las cuales tiene un nivel más profundo de intimidad cuando se trata de seres queridos. Así que la comunión es lo que tenemos que resaltar de este texto. Es el encuentro entre la revelación de Dios y la respuesta de su pueblo en adoración. Dios se revela y nosotros respondemos. Esta escena no es un evento aislado, sino una sombra y tipo de la relación de Cristo y su iglesia, siempre en un contexto de pacto. El Señor nos invita a la comunión por medio de su pacto de gracia.
Y esto se experimenta solo a través de Jesús. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré. Cenaré con él y él conmigo. Muchas veces este texto, y ya lo vimos en el estudio bíblico, lo tomamos como una invitación para gente que no es creyente, para que acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero si lo vemos en el contexto en que está escrito, es a la iglesia de Laodicea. Y la iglesia de Laodicea ha fallado, ha descuidado su relación con el Señor. Así que lo que el Señor está invitando a su iglesia, a su comunión, a su pueblo, a tener nuevamente comunión con Él a través de una comida. Y esta comida es la comida espiritual, la cena del Señor, su palabra, la oración, la Santa Cena. Así que la cena del Señor es un medio de gracia que fortalece nuestra comunión con Cristo. Así Pablo lo dijo. 1 Corintios 11 dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, una comida. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Bebed, comida y bebida. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Debemos sentarnos a la mesa del Señor para comer y beber, porque Él quiere tener comunión íntima con nosotros. Eso a veces es difícil en medio de una sociedad en donde todo es rápido, aún la comida. Pero Dios nos llama a detenernos un momento, a relacionarnos con Él de manera íntima. Así que por eso es que es tan importante este momento que guardamos los días domingos. Porque en medio de la rapidez de la vida, en donde siempre andamos corriendo, Dios nos invita a sentarnos a su mesa para beber y comer, porque quiere conocernos y quiere también que nosotros le conozcamos a Él de manera mucho más profunda.